Mi nombre es Leonardo Cervantes. Buenas noches, profesor y compañeros. A mi grupo nos tocó hablar sobre la base de datos relacionales. Lo que yo les voy a hablar es el concepto de dato relacional. ¿Qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional es una colección de información que organiza datos en relaciones predefinidas, en la que datos se almacenan en una o más tablas de columnas y filas, lo que facilita su visualización y la comprensión de cómo se relacionan las diferentes estructuras de datos entre sí. Las relaciones son conexiones lógicas entre las diferentes tablas y se establecen a partir de la interacción entre ellas, como lo vemos aquí en la presentación. Luego dice, luego tenemos la terminología relacional, que la base de datos está dividida en dos secciones: el esquema y los datos. A través del esquema se define la estructura de la base de datos relacional, que almacena los siguientes datos: el nombre de cada tabla o relación. Es el conjunto de tuplas que comparten los mismos atributos, es decir, un conjunto de filas y columnas. El nombre de cada columna, que es un elemento etiquetado de una tupla, como por ejemplo el número de seguridad social de un empleado. El tipo de dato de cada columna, la tabla a la que pertenece a cada columna, y la fila, que es el conjunto de datos que representan un objeto simple. Esta sería la estructura básica de una base de datos relacional, como vemos aquí en la presentación. Además, existen claves índices que permiten acceder de manera más rápida a determinados datos, pudiendo tener diferentes combinaciones para consultar algunos datos o dato en concreto. Finalmente, las relaciones que se pueden establecer entre los diferentes elementos de dos tablas en una base de datos relacional puede ser de tres tipos: relaciones a uno relaciones a uno cuando se establecen entre una entidad de una tabla y otra entidad de otra tabla; relaciones a uno o a varios cuando se establecen entre varias entidades de una tabla y una entidad de otra tabla. Luego, relaciones varios a varios, que es cuando se establecen entre varias entidades de una a cada una de las tablas. Luego, el modelo relacional para base de datos se ha impuesto en el entorno de procesamiento electrónico de datos. Resumimos a continuación los principales puntos fuertes de este modelo de base de datos. Sencillez, que es el modelo de datos que subyace a la base de datos relacional. Se implementa y gestiona más fácilmente que otros modelos. Las ingentes cantidades de información: datos de clientes, listos de pedido, movimientos de las cuentas, que las empresas quieren almacenar a largo plazo. Se organizan sin problemas en la estructura de tablas en las que se basa el modelo relacional de base de datos. Escasa redundancia de datos. Las formas normales del modelo relacional fijan una normativa que tiene el fin de evitar duplicaciones. Si las reglas de normalización se aplican de forma consecuente, los sistemas relacionales facilitan un almacenamiento de datos libre de redundancias, puesto que solo es necesario editar los datos una única vez, lo que simplifica sobre todo el mantenimiento interno y técnico de banco de datos. Alta consistencia de datos
Las bases de datos relacionales normalizadas permiten almacenar datos sin contradicciones, contribuyendo así a la consistencia de los datos. Asimismo, los sistemas relacionales presentan funciones con las cuales se definen y se controlan automáticamente las condiciones de integridad. Aquellas transacciones que ponen en peligro la consistencia de los datos se bloquean. En el procesamiento de datos orientado a conjuntos. Ese es el sistema de base de datos relacional que se apoya en un procesamiento orientado a conjuntos que subdivide cada entidad en valores mínimos. Esto permite conectar entidades diferentes por medio del contenido, así como realizar consultas complejas como join, lenguaje de consultas homogéneo. Para la realización de consultas a base de datos relacionales, se ha consolidado el lenguaje SQL, que ha sido estandarizado por la ISO y la IEC. El propósito de tal estandarización es que las aplicaciones puedan desarrollarse y ejecutarse con independencia del SGBD en que se utilice. Con todo el soporte de SQL varía mucho en función del SGB. Y esa sería mi parte del tema. Entonces, muchas gracias, profesor y compañeros.